introducción de lo que se está haciendo y la idea para concretar exactamente cuál es el referencial de la marca es escuchar a vosotros y la opinión que tenéis con respecto a ello, ¿vale? Entonces, ahora mismo se está en un proceso de revitalizar el club de productos. Durante un tiempo ha estado relativamente estancado, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces ahora mismo pues se está empezando a hacer los trabajos pues, para volverlo a poner en marcha y que realmente tenga el impacto que se considera que puede llegar a tener en el desarrollo del territorio. Las actuaciones que se están haciendo son las siguientes. Se está revisando o actualizando el protocolo de gestión del club de productos, no solamente a escala de la Vera, sino a escala global, a escala de la red de cooperación. Se está actualizando también el referencial, que es el manual de cada uno de las tipologías de establecimiento que tienen cabida dentro de la marca. Una vez que eso ya se queda concretado, se va a empezar a trabajar para crear, o sea, para hacer crecer y diversificar las entidades que ahora mismo hay escritas. Ahora mismo casi todos, me parece que solamente hay un alojamiento, ¿no? Excepto un alojamiento, todos son restaurantes, entonces se quiere ampliar el espectro de empresas y de entidades colaboradoras que pueden tener la marca y que pueden estar inscritas en la marca, ¿vale? Entonces se va a hacer un trabajo, ya se ha hecho un análisis de qué empresas pueden tener cierta cabida dentro de la marca y entonces se va a empezar a trabajar con ellas. Una vez que ya tengamos una masa crítica dentro de la marca más amplia, se van a empezar a hacer actuaciones de dinamización y se va a tener un plan de sostenibilidad, porque la idea es que no vuelva a pasar este tipo de parones dentro de la marca, porque al final, si tú estás generando ciertas expectativas de las empresas que os sumáis, que prestéis vuestro tiempo, que evidentemente lo hacéis porque creéis que vais a tener un beneficio y un retorno, pero si se generan unas expectativas y luego estas iniciativas se paran durante 2 o 3 años, se vuelven a retomar, entonces se va a diseñar y a planificar un plan que garantice que año a año esto va a tener una continuidad y que no va a haber parones que parezca que esto de repente ya no tiene funcionamiento o ya no tiene sentido. Antes existía un comité de la marca, del club de productos. Ahora se van a establecer como 2 niveles. Un comité central que estaría a nivel de la red de cooperación, que lo que hace es decidir sobre las grandes decisiones relacionadas con la marca. Por ejemplo, la imagen de la marca, los logotipos son estos. Eso es común para todos los territorios de la red de cooperación, pues se establece. Los requisitos de las empresas que forman parte, eso también es común para todos los establecimientos de todos los socios de la red de cooperación. Entonces ahí habrá un comité central que tendrá una serie de representantes. Pero luego habrá un comité a escala local, a escala en este caso pues, de la comarca de la Vera. En cada país tenemos que ver cuál es la forma idónea, porque no todos los países tienen una organización autonómica, no todos los países tienen comarcas, pues tenemos que ir viendo cuál es la forma de encajarlo en cada país. El comité local lo que tendrá es la capacidad de decidir sobre si una empresa cumple o no cumple los requisitos, si con la marca del club de productos de Carlos V se van a hacer determinadas actuaciones de comunicación o de marketing, o sea, cosas que afectan al desarrollo de la marca a nivel del territorio, ¿vale? Entonces van a existir esos dos niveles de gestión, por llamarlo de alguna manera. También se pretende que la marca a escala local sea muy ágil, para que no digas, bueno, pues estás haciendo un proceso de certificación de empresa, pero es que nos reunimos una vez al año. Eso no puede ser, porque si hay varias empresas que nos han solicitado, pues intentar agilizar los procesos de certificación. No sé si os parece, tú, José Antonio, a lo mejor que lo conocías un poco mejor. Democratiza un poco la pertenencia al colectivo, a la marca, o sea, a B, ¿no? Tengamos la oportunidad cada cual en su territorio, en su sitio, de no solamente opinar, sino modificarnos en función de
de nuestro perfil, ¿no? La casuística es la que es. O sea, y a lo mejor lo que parece bueno, después de las decisiones que tome nivel 1, lo que parece bueno en Cantabria, pues no lo es tanto para la comarca de la Vera o Extremadura. Y al contrario, ¿no? Entonces yo creo que haya un comité local, a mí me parece un acierto, esa vertebración a la hora de tomar ciertas decisiones, yo creo que va a ayudar, creo yo que va a ayudar a que la gente se fidelice un poquito. A ver, nosotros pensamos que una marca de calidad de este tipo tiene sentido si es como una relación de simbiosis, ¿no? O sea, tú tienes ahí una marca que te da una entidad internacional, pero la entidad internacional o sea, gana prestigio si realmente los territorios que están certificados y las empresas que están certificadas pues realmente hacen gala de que esa marca efectivamente da la calidad que promete. Y a su vez pues se utiliza la figura de Carlos I, que en paz descanse, y a ver, como estaba mucho, y se utiliza como un reclamo turístico. Entonces, ahí tiene que haber una relación entre, evidentemente, el potencial que te da ese itinerario cultural europeo, el potencial que te da lo que ha sido quizás la persona con más poder de toda la historia de la humanidad, pero el potencial también que te da la calidad de recursos, la calidad paisajística, las empresas, la gente que vivís en la comarca de la Vera. Entonces, eso tiene que ser como un continuo, ¿no? Entonces, nosotros lo que proponemos es hacer un referencial de la marca que sitúe en valor todo eso, o sea, que los ítems estén estructurados por temática, que una de las temáticas, pues, por ejemplo, sea la relación de las empresas con el territorio, yo qué sé, pues, el tipo de comercialización que desarrolla, pero siempre muy referida a la puesta en valor del recurso que están utilizando, Carlos V, pero también de lo que tenemos en el entorno. Porque esto va a tener sentido y va a cuajar en el territorio si realmente pues, las empresas se implican, pero si también el territorio lo ve como algo suyo, ¿vale? Entonces, la idea de nosotros es que para cada uno de las tipologías de establecimientos que va a haber en la marca, pues restauración, hoteles y eso, vamos a crear una carta de servicios tematizada, en la que va a existir una serie de recomendaciones que se le van a hacer a las empresas que formen parte de la marca. Entonces, la idea que tenemos nosotros, ya os digo, es crear una carta de recomendaciones a los establecimientos que estén, que incluso consideramos que es positivo porque os puede servir a lo mejor para cosas que podéis introducir en vuestros establecimientos y que a lo mejor no se os habían ocurrido, o porque no deja de ser como un apoyo para mejorar la calidad de vuestros servicios y relacionar esas recomendaciones con los ítems que luego se van a evaluar, ¿vale? Pero los ítems que se van a evaluar no es decir, bueno, si cumple un 60% de los ítems, puedes tener la certificación. Si no llegas al 60% de los ítems, no tienes la certificación. No iría por ahí tanto lo que proponemos, sino que iría por un sistema de mejora continua. Es decir, bueno, pues el establecimiento, obviamente que tenga un mínimo de calidad, eso por supuesto, eso no cumple una serie de ítems. Lo que sí que creemos que se debe exigir es que cuando dentro de 2 años hagamos la revisión, por lo menos haya 2 o 3 ítems en los que se haya mejorado. La recomendación va a ser que en la medida de lo posible se apueste por el producto autóctono, porque a fin de cuentas, cuando un turista va a un sitio, lo que intenta es probar el producto autóctono. Bueno, pues esa recomendación, que al restaurante no le va a suponer un gasto, una inversión ni nada de eso, sino simplemente un poco más de fidelización con el territorio, pues cuando se haga la evaluación posterior, pues que eso lo haya cambiado. O un restaurante no recicla el vidrio, ¿no? Bueno, pues hace la recomendación de que se recicle el vidrio no sé cuánto, pues cuando se haga la evaluación dentro de 2 años, que haya existido una mejora en el tema del reciclaje, ¿vale? O sea que no sería tanto una evaluación de decir aprobado o suspenso, sino una evaluación que está más enfocada en base a esas recomendaciones que van detalladas en la carta de servicio, a que los establecimientos del territorio que están certificados hacen una apuesta por la mejora continua, ¿vale? Entonces, ese es un poco como nosotros hemos enfocado la actualización del referencial de la marca. No sé qué os parece a vosotros, porque la idea es escucharos si os parece bien eso o os parece más otro sistema.
Bueno, yo creo que el objetivo de todo, o sea, pongamos como el centro nuclear de todo esto es mejorar. Mejorar para poder participar de una marca y un distintivo de calidad. Una de las cuestiones que yo creo que nos tenemos que poner como objetivo, no para hacerlo ya, ni mañana, ni pasado, es la creación, por lo menos nosotros a nivel local, a nivel comarcal, de un distintivo de calidad que podría empezarse también, es extrapolable a este proyecto, evidentemente, no solamente lo capitaliza Turibe, sino yo creo que toda la hostelería, pero podríamos enfocarlo ahí. Una marca de calidad en la que nuestros restaurantes, hablando de restaurantes, se democraticen con el personal laboral que tiene el restaurante, y me explico. Nos está costando mucho trabajo, muchísimo trabajo, cuando tenemos bajas laborales, de alguien que se marcha o de que se va de baja, encontrar a gente para trabajar en la hostelería. La hostelería genera mucho empleo, pero a la vez, sin lugar a ninguna duda, es un espacio laboral en el que la gente joven y gente de mediana edad les cuesta muchísimo conciliar su vida personal con la laboral. Creo que una de las cuestiones es por los horarios tan absolutamente infames que tenemos en la hostelería. También, posiblemente los salarios no sean los que se merecen por ese trabajo que se hace. ¿Esto qué conlleva? Y esto es un planteamiento, y yo lo hablo con mis compañeras y mis compañeros de Aturibe. Conlleva que a medio plazo, porque no es solo una responsabilidad del hostelero, yo lo soy, no es solamente una responsabilidad del hostelero, sino una responsabilidad de la sociedad. Tenemos que intentar lanzar un mensaje a la sociedad de que la gente no puede ir a comer a un restaurante a las 4 de la tarde. La gente se tiene que marchar de haber comido a las 4 de la tarde de un restaurante. La gente no puede ir a un restaurante a cenar a las 11 de la noche. La gente se tiene que marchar de un restaurante habiendo cenado a las 12 de la noche, para que el personal laboral que esté haga sus 8 horas como es debido. Entonces, yo creo que hay que impulsar y hay que hacer un esfuerzo, insisto, a medio y largo plazo. Esto no es de hoy para mañana, pero eso se podía trabajar aquí en el producto turístico. Exactamente eso, tal y como lo estás contando, nosotros lo podemos incorporar como un requisito, o sea, como una... No podemos hablar de algo imprescindible para la pertenencia, porque, insisto, no depende de nosotros. La transformación de la sociedad no es algo que dependa de nosotros, sí, pero sí tenemos que empezar a lanzar mensajes.